Ahí estamos grabando entonces la segunda parte de la cuarta clase de macroeconomía. Y nos había quedado en el medio terminar de ver la fórmula de ingreso disponible. Entonces, a ver, chicos, miren, estábamos cuando se cortó la parte anterior en esta fórmula, en la fórmula de ingreso disponible. Yo estaba diciendo que a la renta nacional, o sea, cuando decimos renta nacional, al producto neto nacional, al costo de los factores, dicho en palabras, dicho conceptualmente, digo, le tenemos que restar la parte de la renta nacional que las familias no van a recibir. Y le tenemos que sumar los ingresos que las familias van a recibir, aunque no formen parte del Producto Neto Nacional. Entonces, ¿por qué tenemos que restar los impuestos directos? El principal impuesto directo que hay en el mundo es el impuesto a las ganancias. Directo, porque ese no se traslada al consumidor final. Ese lo paga directamente cada persona en base a sus ganancias. ¿Por qué tenemos que restar los impuestos directos? Porque los impuestos directos forman parte del Producto Neto Nacional, pero no es ingreso disponible, nos quitan esa parte. Si tenemos un sueldo mínimamente alto, que supere los 150.000 pesos, nos cobran ese impuesto y nos restan ingreso disponible. Ahora, ¿por qué si resto los impuestos directos, no resto también los indirectos? Porque los indirectos también me restan ingreso disponible, pagar el IVA. Y la respuesta de por qué no resto los indirectos es porque ya están restados. Ya están restados en la medición del Producto Neto Nacional al costo de los factores. Porque fueron restados acá, chicos. Miren la fórmula. Porque ya es neto, profe. No, porque ya es neto, no. Porque ya está el costo de los factores. ¿Sí? Sí. Porque ya es neto, le restamos, que sea neto significa que le restamos las amortizaciones. Y eso está bien, porque las amortizaciones no son ingreso de nadie. Por lo tanto, no serviría tomar el Producto Bruto Nacional. Tomamos el neto porque ya le restamos las amortizaciones. Pero además lo tomamos al costo de los factores porque ya están restados los impuestos indirectos. ¿Se entiende? Entonces, los únicos impuestos que nos faltan restar son los directos. Y así ya están restados todos los impuestos, que no son ingreso para nosotros, porque son ingreso para el Estado. ¿Estamos hasta ahí? Y sigamos con la fórmula. Restamos el ahorro neto empresarial, que no lo llegué a explicar en la parte anterior, porque se llama ahorro neto empresarial a la parte de las ganancias de las empresas que en lugar de distribuirse entre los propietarios, se deciden quedar dentro, reinvertir en el patrimonio neto de la sociedad. Eso es muy bueno para un país, que los dueños de las empresas, en lugar de distribuir todas las ganancias, reinviertan, dejen una parte de las ganancias dentro de la empresa, dentro del patrimonio neto de la empresa. Eso, que se llama ahorro neto empresarial, si bien es bueno para un país porque, reitero, implica reinvertir una parte de las ganancias en la empresa, disminuye el ingreso disponible de las empresas que son dueñas de las empresas, porque esa parte de las ganancias no las reciben. ¿Se comprende? ¿Por qué va restando también el ahorro neto empresarial? ¿Sí? ¿O no? ¿Podría explicar eso de por qué va restando? Sí. O sea, ¿es porque es por ejemplo, de las empresas del exterior o porque No, también no, las del interior? no.
El tema de las rentas netas del exterior ya lo habíamos sumado y restado mucho antes, cuando calculamos el Producto Neto Nacional en lugar del interno, ¿sí? Y nosotros ya partimos del Producto Neto Nacional para calcular el ingreso disponible. Al partir del nacional, Ángela, vos ya tenés restadas esos dólares que se van del país porque pertenecen a empresarios extranjeros. Y ya tenés sumados esos dólares que entran al país porque son de empresarios argentinos que tienen ganancias en el exterior. Todo eso ya lo tenés sumado y restado dentro del concepto de Producto Neto Nacional. Me sirve tu pregunta para aclarar eso. Todo eso ya está dentro del concepto de Producto Neto Nacional. El ahorro neto empresarial es algo mucho menos importante que las rentas netas del exterior. Es mucho más chiquito. Es la parte de las ganancias que obtiene cualquier empresario dentro del país, pero que los socios de esa empresa deciden que si ganaron $1.000.000 dentro del país, hay $100.000 que no se lo van a repartir, ni siquiera para dejarlo dentro del país. No se lo van a repartir, no lo van a poder consumir. Lo van a dejar dentro del patrimonio neto de la empresa, lo van a reinvertir en la misma empresa. Entonces, ¿qué pasa con ese ahorro? No forma parte del ingreso disponible de esa familia. No te olvides que la mayoría de las familias somos trabajadores, pero algunas familias son capitalistas y son los dueños de las empresas y como ingreso no reciben salarios, sino que reciben ganancias. Bueno, y una parte de las ganancias que les corresponden, en lugar de repartirlas, que tienen todo el derecho de hacerla para poder consumir y para poder ahorrar, no, lo reinvierten en la empresa. Eso es ahorro neto empresarial. Y eso disminuye un poquito el ingreso disponible. Genial, gracias. Y por último, lo más grosso que hay acá son las transferencias. Las dos partes más importantes de esta fórmula son los impuestos directos que restan y las transferencias que suman. Vuelvo a reiterar que las transferencias se componen fundamentalmente de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Dinero, muchos miles de millones de pesos, que todos los años el Estado transfiere a las familias y que a cambio de eso el Estado no recibe ningún bien y ningún servicio. Por lo tanto, no estaba contabilizado dentro del Producto Bruto Interno. Por lo tanto, no está tampoco contabilizado dentro del Producto Neto Nacional. Pero si bien no está contabilizado dentro del Producto Neto Nacional, aumenta el ingreso disponible de las familias para consumir o para ahorrar. Fundamentalmente para consumir, ¿no? Porque los jubilados ganan tan poco que apenas les alcanza para consumir. Pero bueno, son un incremento en el ingreso disponible de las familias del país. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Sí, yo una pregunta, Juan. Estabas diciendo que las transferencias son parte de jubilaciones y pensiones que el Estado paga y que no recibe nada a cambio. Pero eso no entra en parte también de lo que uno aporta, es decir, toda la vida prácticamente o la mitad de la vida para que en su momento cobrar jubilaciones o que tu mujer o tu marido o tus hijos cobren una pensión si a vos te llega a pasar algo. Bien, es una muy buena pregunta y vamos a responderla. Yo la respondí muy chiquitito en la parte anterior, algo dije, pero vamos a responderla con más tranquilidad. En el momento en que el Estado paga la jubilación, digo jubilación, vale para pensión, asignaciones familiares, para lo que sea. En el momento en que el Estado paga la jubilación, que es el gasto de y el Estado no le paga una jubilación a cualquiera. En principio, o por lo menos el 90% de los jubilados, para tener una jubilación hicieron aportes durante toda su vida. Pero resulta que esos aportes
equivalen a un impuesto directo, chicos, porque no lo aportamos solidariamente o voluntariamente. Si trabajamos en blanco, nos descuentan de eso obligatoriamente. Lo mismo que los descuentos para la obra social. Entonces, lo que nos descuentan del sueldo son impuestos directos. El Estado lo recauda y eso que nos descuentan del sueldo, que se llaman retenciones previsionales, equivalen a un impuesto directo. Eso que nos descuentan del sueldo disminuye nuestro ingreso disponible, chicos. En los países donde no existe la jubilación y el Estado no te descuenta nada del sueldo, digamos que el sueldo sería mayor si no te hacen esa retención. Entonces, un impuesto directo disminuye el ingreso disponible, pero el Estado nos descuenta eso durante toda la vida para poder después tener derecho a pagarnos la jubilación. Lo que yo le contesto a Elizabeth y les contesto a todos es que entonces, en el momento en que te lo descuentan del sueldo, te disminuye el ingreso disponible porque equivale al impuesto directo. Y en el momento en que te pagan la jubilación, equivale a una transferencia que el Estado te realiza sin recibir ningún bien y ningún servicio a cambio. Obviamente que para pagar las transferencias el Estado tiene que recaudar, y recauda descontándonos del sueldo, pero no recibe, no está comprando ni un bien ni un servicio el Estado cuando paga las jubilaciones. Por eso es que las transferencias aumentan el ingreso disponible y no forman parte del Producto Neto Nacional. Si el Estado hubiera comprado un bien, formarían parte del Producto Bruto Interno y por lo tanto formarían parte del Producto Neto Nacional y no haría falta sumarlas acá. ¿Se entendió más o menos? Yo les dije que la materia se va a ir complicando. Por eso van a ver que no van a tener problemas si van estudiando y profundizando semanalmente y no acumulando todo esto para último momento. Acá tienen la fórmula de ingreso disponible en símbolos. La misma de arriba, pero en símbolos. ID es el símbolo que usamos para ingreso disponible. Es igual al Producto Neto Nacional al costo de los factores, menos los impuestos directos, TD, impuestos directos, menos el ahorro neto empresarial, más las transferencias. TR, porque la T la reservamos para impuestos. Impuesto como sinónimo de tributo. ¿Alguna otra pregunta está ahí? Juan, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Tal vez te la tendría que haber hecho antes la consulta, pero bueno, la digo ahora porque se me ocurrió. ¿La economía informal me afecta en gran medida a la medición del PBI, Juan? Esa pregunta te Uy, quería. qué buena pregunta que no me la había hecho nadie y me olvidé de aclararlo. Toda la economía en negro o informal no se puede medir, el Estado no la puede medir. Puede tener una aproximación, sabemos más o menos cuánto es, pero el PBI mide solamente la economía en blanco. ¿De acuerdo? Es otra de las fallas, en todo caso, del PBI. No se tiene en cuenta en la medición del PBI todo lo que se produce en negro, todo lo que se consume en negro. Toda la economía informal, que es la palabra correcta, no está tenida en cuenta en la medición del PBI. Bien, seguimos adelante. Podríamos hablar 2 horas de ese tema, pero no sé, sigamos adelante. Dijimos que el ingreso disponible puede tener 2 destinos, solo 2. El mayor es el consumo, pero puede tener otro destino las familias que puedan una parte de su ingreso ahorrarlo. Entonces, el ingreso disponible se va a dividir entre consumo y ahorro. Se va a destinar al consumo privado o al ahorro. Y entonces tenemos que hablar de 3 conceptos, que el primero en escribir a fondo de esto fue Keynes, que son la propensión marginal al consumo y al ahorro, y el famoso multiplicador keynesiano del PBI. ¿Qué es la propensión marginal al consumo y al ahorro? Esto es bastante fácil. Se llama propensión marginal al consumo
a la parte del ingreso disponible que se destina al consumo. Es decir, por cada peso adicional que nos ingrese, ¿cuántos centavos de ese peso destinamos al consumo? Si por cada peso adicional de ingreso destinamos el peso entero al consumo, porque no tenemos capacidad de ahorro, entonces la propensión marginal al consumo es del 100%. El 100% de nuestro ingreso se destina al consumo y al ahorro 0. ¿Qué sería la propensión marginal al ahorro? La propensión marginal al ahorro mide qué parte de cada peso adicional de ingreso disponible se va a destinar al ahorro. O sea, las familias tienen una tendencia que se puede medir, que el INDEC puede medir, y que hace un promedio de todas las familias. Como toda estadística, tiene un problema. Si yo les digo que en Argentina la propensión marginal al consumo es del 80% y al ahorro del 20%, bueno, significa que en la suma de todas las familias del país, el 80% del ingreso disponible se consume y el 20% se ahorra. Pero eso no es representativo de tu familia o de mi familia, es el promedio de las familias de todo el país. Como cualquier estadística, es un promedio. Entonces, ven que acá dice, la propensión marginal al consumo mide la parte del ingreso disponible que las familias destinan para el consumo privado, mientras que la propensión marginal al ahorro mide la parte del ingreso disponible que las familias destinan al ahorro privado. Entonces, se puede medir de esta manera. La C chiquitita significa propensión marginal al consumo y la C grande significa consumo. La S chiquitita significa propensión marginal al ahorro y la S grande significa ahorro privado. Veamos un ejemplo con números que van a ver que esto es muy sencillo. Si vos tenés una economía, un país, donde el ingreso disponible fue de 100.000 pesos, y resulta que de esos 100.000 pesos, 80.000 se destinaron al consumo, entonces la propensión marginal al consumo, es decir, la C chiquita, sería igual a 80.000 dividido 100.000. Reitero, propensión marginal al consumo mide la parte del ingreso disponible que se destinó al consumo. Es decir, consumo privado dividido ingreso disponible. Acá está en palabras, en el apunte. Consumo privado dividido ingreso disponible. Eso me da 0.80. Y 0.80 es lo mismo que decir 80%. Porque 80%, ojo que a veces no tenemos conciencia del símbolo porcentaje. Por ciento significa dividido 100. 80% es 0.8. Y en el caso de la propensión marginal al ahorro, la propensión marginal al ahorro, ustedes la van a calcular tomando el total del ahorro privado, del ahorro de las familias, en este caso sería 20.000, dividido por el ingreso disponible. Eso les da 0,20. Eso significa que las familias estarían destinando el 20% del ingreso disponible al ahorro y el otro 80% al consumo. Pero normalmente no se expresa en porcentajes, sino que se expresa así, como un coeficiente, 0,8 y 0,2. Entonces, si ustedes suman esos dos coeficientes, siempre les va a dar 1. 0,8 más 0,2 es igual a 1.
es el 100%. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí con respecto a esa cómo se calcula? Que digamos, vamos a ver para qué sirve. Por ahora estamos viendo solo cómo se calcula. Una última cosita de cómo se calcula. No hace falta que yo les diga cuánto fue el ahorro. Si ustedes ya saben que la propensión marginal al consumo dio 0,8, por diferencia pueden calcular la propensión marginal al ahorro, porque la propensión marginal al ahorro va a ser igual a 1 menos la propensión marginal al consumo. Entonces, solamente con que tengan el dato de la propensión marginal al consumo, por diferencia, ustedes pueden calcular la propensión marginal al ahorro. Fíjense esta formulita que está ahí abajo. Si yo tengo que la C chiquita, o sea, la propensión marginal al consumo es de 0,8, 1 menos 0,8 me da 0,2. Y ese es el resultado de la propensión marginal al ahorro. Si la propensión marginal al consumo es 0,55, ¿cuánto es la propensión marginal al ahorro? 0,45. Exacto. Eso sería una sociedad muy rica, ¿no? Que tenga semejante capacidad de ahorro. Bueno, vamos al último tema de hoy, y que es uno de los puntos fundamentales de la materia. Llegamos a poder descubrir el famoso multiplicador de Keynes, el multiplicador keynesiano del Producto Bruto Interno. Parece muy lógico lo que vamos a ver, pero en ese momento a Keynes le negaban que esto existía. Keynes explica que a partir de un nuevo gasto que puede ser cualquiera de los tres componentes del PBI. En consumo, ¿cuáles eran los primeros tres componentes del PBI en el método del gasto? Consumo privado, inversión privada y gasto público, ¿no es cierto? Los tres primeros componentes del PBI según el método del gasto. Consumo privado, inversión privada y gasto público. Bueno, Keynes dice que cualquier nuevo gasto que realice alguien, sea en consumo privado, sea en inversión, o sea el Estado a través del gasto público, obviamente va a generar un aumento del PBI, porque si el Estado gasta 1.000 pesos en comprar un bien o un servicio, se incrementa el PBI en 1.000 pesos. O si la familia Coto invierte 1.000 pesos en una nueva computadora para abrir una nueva caja, se incrementa el PBI en 1.000 pesos, porque gracias a que Coto la compra, hay alguien que la vende y hubo alguien que la produjo. O sea, se pone en movimiento la rueda de la economía cada vez que hay un nuevo gasto. Pero Keynes fue más allá y dijo, ojo, un nuevo gasto de 1.000 pesos no incrementa el PBI solamente en 1.000 pesos, lo incrementa mucho más. Todo gasto tiene un efecto multiplicador, dice Keynes, y lo demuestra. ¿Por qué? Y acá hay un ejemplo que yo no lo redacté, la verdad que lo copié, es la forma en que se explica el multiplicador. Dice, yo voy al supermercado y compro por 1.000 pesos. Esto hace aumentar el consumo, que es un componente del PBI, en 1.000 pesos. Pero el vendedor, el dueño del supermercado, tiene 1.000 pesos que antes no tenía. Y no va a gastar los 1.000 pesos
porque existe la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. Supongamos que la propensión marginal al consumo era de 0,8, el 80%, dijimos. Entonces, de los 1.000 pesos que recibe, va a gastar 800. No sé en qué los va a gastar, no importa, en irse de vacaciones. Pero al gastar esos 800, hace que el dueño del restaurante donde fue a comer pueda tener 800 pesos que antes no tenía. Entonces se pone en marcha la rueda de la economía, el PBI sube 800 pesos más. Y el dueño del restaurante que recibe esos 800 pesos puede comprar más pizzas y beneficiar al fabricante de pizzas. No gastará los 800 pesos, gastará el 80% de 800, o sea, 640. Pero la cuestión es que el PBI vuelve a aumentar en 640 pesos. Y el fabricante de pizzas que recibió esos 640 pesos no se los ahorra el 20% según esta estadística, pero el 80%, que son 512 pesos, lo gasta. Por ejemplo, le regala a sus hijos un celular. Y gracias a eso, el que vende celulares tiene un ingreso que antes no tenía. Y puede pagar los sueldos de sus empleados. Y esta rueda sigue, chicos, sigue hasta el infinito. Entonces, para los economistas liberales, que no quieren que el Estado gaste, que dicen que el consumo también es malo, que tenemos que consumir menos. Sí, tienen que consumir menos, en todo caso, en algunos países donde cambian los televisores todos los días y tiran todo y contaminan todo. Eso es otro tema. Eso es otro tema, el consumismo. Pero en un país donde hay hambre, no tenemos que consumir menos y el Estado no tiene que gastar menos. Porque todo gasto, lo realice el Estado o lo realice un privado, genera un efecto multiplicador, chicos. A partir de un consumo, de una inversión o del gasto público que aumente en 1.000 pesos, el PBI no se incrementa en 1.000. Se genera una rueda que tiene un efecto multiplicador. Y además, ese efecto multiplicador, el gran logro de Keynes es que pudo demostrar matemáticamente cómo calcularlo con exactitud. No vamos a hacer esa demostración matemática, ni yo me la acuerdo de complicada que es. Pero vamos a ver la fórmula y vamos a ver que es lógica la fórmula. No la tenemos que estudiar de memoria, es lógica. Keynes dice que si vos sumás todas esas cifras, los 1.000 pesos se escuchan iniciales... ruidos. Chicos, hay ruido, por favor, que estamos en la última partecita de la clase. Desactiven los micrófonos. Keynes dice que si suma los 1.000 pesos de gasto inicial, más los 800, más los 640, viste que se va reduciendo. Se va reduciendo porque no se consumió el 100%. Hay una parte que se destinó al ahorro. Bueno, pero si vos seguís sumando y seguís sumando, ese resultado te da 5.000. Y te da 5.000 porque sería 1.000 pesos, que es el importe del gasto inicial, dividido por 0,2, que era la propensión marginal al ahorro. ¿Se acuerdan que la propensión marginal al consumo en este ejemplo era 0,8 y al ahorro era 0,2? 1.000 dividido 0,2 da 5.000. Y si ustedes se tomaran el trabajo, que es muy largo, de seguir sumando estos números, pero hay que seguir y seguir, hasta que se achique a centavos. Si suman todo esto, da 5.000. Lo que Keynes descubrió, chicos, que se llama multiplicador del PBI, es que a partir de un gasto inicial, no importa si sea en consumo privado, inversión o gasto público, ese gasto se multiplica varias veces e incrementa varias veces el PBI. Y para saber cuántas veces se multiplica, o sea, para calcular
M, para calcular el multiplicador, yo tengo que dividir 1 dividido la propensión marginal al ahorro. 1 dividido 0,2, 1 dividido 0,2, que era la propensión marginal al ahorro, da 5. Ese es el multiplicador. 5 en este caso. Y conceptualmente, explico esto y ya escucho las preguntas de ustedes, conceptualmente significa que cuanto más alta sea la propensión marginal al ahorro, que está ahí abajo dividiendo, cuanto más alta sea la propensión marginal al ahorro, más bajo me va a dar el multiplicador. Si esto en vez de ser 0,2 es 0,5, no sé si esto da, creo que esto da 2. Bueno, da más bajo, cuanto más alta sea la propensión marginal al ahorro. Y cuanto más baja sea la propensión marginal al ahorro, más alto es el multiplicador del PBI. Entonces, esto de que los economistas liberales critican el consumo, chicos, cuanto más ahorremos, menos crece el PBI. Miren qué paradoja. Hay paradojas en la economía. Uno pensaría que ahorrar es bueno, y la verdad que es necesario ahorrar, porque si no hubiera Si la ahorro, invierten. claro, si el ahorro se transforma en inversión, muy bien. No si se llevan la guita para depositarla en Estados Unidos, muy bien. Pero, de todas maneras, cuanto más alto sea el ahorro, más bajo va a ser el multiplicador. Entonces, Keynes dice, no lo dice Juan Gavassi, Keynes dice que ojo con el ahorro, porque en una sociedad donde hay mucho ahorro, es muy bajo el multiplicador y se producen recesiones. En cambio, en una sociedad donde la propensión marginal al ahorro sea más baja, el multiplicador es más alto. Y a partir de un nuevo gasto, genera un efecto expansivo más alto. Por último, dice Keynes, yo termino con esto y quedan 4 minutos para alguna pregunta. Por último, dice Keynes, si la economía está cayendo, si la economía está en recesión, es importantísimo que si baja el consumo privado y baja la inversión privada, intervenga el Estado aumentando el gasto público, aunque tenga déficit fiscal, no importa. El tema del déficit fiscal es el tema de la clase que viene. El Estado tiene que aumentar el gasto cuando estamos en una recesión. ¿Por qué? Y lo justifica con todo esto, chicos. Porque un aumento en el gasto por 1.000 pesos no va a generar un incremento en el PBI de más de 1.000 pesos. Va a generar un incremento en el PBI mucho mayor a 1.000 pesos. Y ese incremento en el PBI va a hacer que haya más puestos de trabajo y que baje el desempleo. Corto ahí. Es una economía que produce más. Así es. La receta de Keynes para salir de la crisis de 1930 fue la intervención del Estado aumentando el gasto público. Y tuvo éxito. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido del multiplicador? Entonces, por hoy llegamos hasta acá con el multiplicador.